Entonces sabemos que la plataforma siempre se les va a activar 15 minutos antes de la 1 de la tarde para que ustedes sepan qué tema es el que vamos a trabajar, pues correspondiente a la clase. También allí van a encontrar el link o el enlace de Zoom para que puedan ingresar a la clase. Y recomendarles también que envíen las actividades terminada la clase, por favor, plazo máximo 5 de la tarde. Si ustedes tienen algún problema con el internet o algo así, pues por favor me comentan, ¿listo? A veces no envían, yo llego a calificar el martes o llego a calificar el viernes y pues ya sus papitos cuando me comentan que era que tenían problemas con el internet, pues no lo hacen de la mejor manera. Entonces por eso ustedes me avisan. Yo siempre les he dicho que tengo cara de bruja, pero la bolita mágica no me la dieron, no venía. Entonces, por favor, ustedes me comunican, ¿vale? En este momento solamente tengo 21 personitas conectadas. El resto, pues me preocupa, ustedes son 36. Eso quiere decir que nos faltarían 15 estudiantes. Entonces, pues la vaina es como preocupante, ¿listo? Bueno, ya ustedes revisaron la plataforma, entonces les voy a compartir un momentico la pantalla donde les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Ahí ya están viendo la pantalla, por favor, alguien que me confirme. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Señora. Vale, gracias. Entonces aquí tienen, son 2 punticos nomás. El primero es solucionar las páginas del libro que aparecen en el archivo PDF. Entonces va a encontrar una sopa de letras que se relaciona con ¿qué? Pues con el tema de soluciones. Y va a encontrar esta página donde usted va a escribir el nombre de 30 sustancias que se consideren soluciones, 30 sustancias homogéneas, que ya las vamos a ir trabajando. Y por último, van a realizar un esquema. Puede ser un dibujo, puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa de ideas, lo que ustedes quieran, el cual explica el proceso de disolución. Entonces ya vamos a ver qué es ese proceso de disolución para que puedan responder esa página. Y el segundo es tomar los apuntes de la clase. Aquí importante, cuando diga tomar apuntes de la clase, ustedes me envían la foto de esos apuntes, ¿listo? Y que esos apuntes sean provechosos, por favor, me están enviando apuntes de 2 renglones, pues ni para qué pierden la foto. Envíenme, pues, apuntes buenos, ¿listo? Si aquí duramos 40 minutos, 50 minutos, pues usted también va tomando los apuntes que sean correspondientes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esa clase del día de hoy lleva por nombre disoluciones. ¿Sí? ¿Alguien por favor que me confirme? Sí, señora. Gracias, muy amables. Disoluciones. Entonces, resulta que ya sabemos que una solución es una sustancia homogénea, es decir, la unión de 2 o más sustancias que se mezclan íntimamente para producir una sola de ellas. Si yo hablo entonces de esas soluciones, voy a decir que ellas se clasifican en 3, en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Pero para que una solución se dé, tiene que haber un proceso que se llama disolución. Entonces, la solución es la unión de soluto más solvente. Pero para que ellos dos se unan, obligatoriamente tiene que haber un proceso de disolución. Si ese proceso de disolución no se da, pues simplemente el soluto y el solvente no se pueden combinar. Desde un término de combinación íntimo, desde un término de compactación de las sustancias o simplemente desde términos físicos. Entonces, por ejemplo, tenemos soluciones que son de carácter homogéneo, pero que yo les puedo identificar, digamos que sus partes sin mayor inconveniente. Entonces, por ejemplo, una avena en hojuelas, por más de que yo licúe la avena, por más de que yo la ponga a hervir, resulta que esa avena en hojuelas siempre le van a quedar como asperezas. Esas asperezas no dan el tamaño para que sean mezclas heterogéneas, pero sí hacen parte del proceso de disolución. Entonces, ¿qué es la disolución? Es el proceso por medio del cual el soluto y el solvente se unen. Entonces, es el proceso de unión. Resulta que esa disolución debe tener o debe contar con unas características específicas. Entonces, dentro de esas características tenemos, por ejemplo, la cantidad de soluto y de solvente que se aplique. Entonces,
nosotros hablamos de ese proceso de unión, podemos decir que hay unas soluciones que son concentradas y hay otras que son diluidas. Entonces, si yo hablo de una solución concentrada, pues será aquella que contiene grandes cantidades de soluto, por ejemplo, o que contiene, bueno, sí, que el soluto está en grandes cantidades, mientras que una solución diluida es que tiene mucho solvente, lo que hace que la solución pues esté como muy aguada, que esté como muy diluida, como su nombre lo indica. Cuando nosotros hacemos esos procesos de disolución, cuando las sustancias se mezclan entre soluto y solvente, generalmente lo hacen de forma natural, pero hay otros en los que toca ayudarles a mezclarse. ¿Para qué? Para que se pueda generar esa solución. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el oro, en su naturaleza, no se vuelve negro, ¿cierto? O no se vuelve como plateado. En cambio, cuando tenemos oro Goldfield, que es el oro que venden en las revistas, ese tipo de oro sí se vuelve como negro o como que se blanquea demasiado. Es porque son dos sustancias que utilizaron calor, temperatura, se fundieron, pero que con el paso del tiempo se volvieron a separar. En algún momento fueron una solución, pero con el paso del tiempo ya se pudieron separar sus sustancias, por decirlo de alguna manera. Entonces resulta que eso hace parte del proceso de unión, que la solución sea concentrada o que la solución sea diluida. Entonces esos dos términos son importantes ahí. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que para que ese proceso de disolución se dé, debemos tener unas características, digamos que como específicas, para que ese proceso se genere, ¿sí? Las sustancias no se mezclan o no se diluyen una entre otra porque sí. Ellas necesitan unas características, unos recipientes específicos para poderlo hacer. Entonces, no es lo mismo poner a hacer el tinto en una olleta de aluminio que usted ponerlo a hacer, no sé, en el vidrio de la cafetera. ¿En dónde está más rápido? ¿En el vidrio de la cafetera o en la olleta de aluminio? En la olleta. Bueno, en la olleta, En el vidrio, yo diría, en el vidrio. en el vidrio debería estar más rápido. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque como el vidrio es más delgado y el vidrio se calienta más rápido porque tiene más altas temperaturas, pues por esa razón en el vidrio está más rápido el tinto. ¿Qué es lo que sucede con la olleta? Pues también deberíamos mencionar el tamaño, pero lo que pasa es que la olleta, al tener aluminio, el aluminio es frío. Ustedes sí han visto Y que es a veces muy grueso, ¿no? y es muy grueso, sí señor. Cuando ustedes lavan la loza y van y tocan el aluminio está frío, ¿cierto? No, como que no mantiene el calor. En cambio, el vidrio no lo hace. Resulta que hizo un buen sol en la tarde y ese sol le pegó a los vidrios. Usted puede ir en la noche y el vidrio todavía está calientico, mantiene el calor. En cambio, el aluminio no lo hace. Estuvo el tinto y cuestión de media hora ya está frío y es precisamente por el mantener o no el calor. A eso hace referencia el proceso de disolución. ¿Cómo es posible que dos o más sustancias se unan íntimamente para poder formar una sola? Entonces, en ese orden de ideas, esas sustancias pueden ser o concentradas o pueden ser diluidas. Pilas porque no estoy hablando de las clases de soluciones, estoy hablando del proceso de disolución. ¿Listo? Ahora, ¿concentradas cuándo? Pues cuando haya mucho solvente, mucho soluto, poco solvente. Eso es una concentrada. ¿Cuándo son diluidas? Como su nombre lo indica. Cuando haya poco soluto, demasiado solvente. En este orden de ideas, ese proceso de disolución, bien sea concentrado o diluido, se da gracias a los átomos. Y los átomos se unen gracias a la formación de los enlaces. Si no hay un enlace, si no hay presencia de átomos, no hay enlaces. Y si no hay enlaces es porque no hay presencia de átomos. Ellos juegan a la par. En ese orden de ideas, resulta que los enlaces pues tienen la función de decir o la solución es concentrada o la solución es diluida. Ahí digamos que ellos son los que las clasifican. Ahora,
Resulta que para que estos enlaces se den, nosotros debemos hablar de iones. Y un ion es una carga eléctrica que poseen los átomos para determinar qué tan fácil o qué tan difícil una sustancia se puede mezclar. Entonces, nosotros en algún momento vimos un término que se llamaba anión y catión. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan el término anión y catión? Creo que sí, profe. Bueno, entonces recuerden, Por olvidarlo, profe. Ese casi me hace perder la materia. esos términos de anión y catión hacen referencia a las cargas eléctricas que poseen los átomos. Cuando hacíamos los enlaces, habían unos átomos que perdían y otros que ganaban electrones. Entonces a eso hacen referencia. Los cationes pierden electrones, los aniones ganan electrones. ¿Qué es lo importante dentro de los enlaces? Que resulta que esa transferencia de electrones que se está dando es lo que me permite que se genere un enlace, es lo que me permite que se genere el proceso de disolución. Cuando esos iones se mueven entre sí, esos iones empiezan allá a moverse y hay un átomo que jala más que el otro, entonces ese proceso se llama solvatación. Se llama solvatación el proceso. Y es como los átomos pueden llegar a ganar o a perder los electrones. ¿Qué átomo es el que tiene mayor capacidad para ganar esos electrones? ¿Y qué átomo es el que no interfiere en la pérdida de ellos? Eso se da en el proceso de disolución. Parece tonto, pero nosotros tenemos un recipiente y a ese recipiente le vamos a echar una cucharada de azúcar. En ese recipiente ya había agua. Para nosotros es simple, pues que el azúcar se disolvió en el agua, ¿cierto? Pero ¿cómo funciona ese proceso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es la fórmula del agua? ¿Fórmula del agua? H2O. Perfecto, H2O. Listo. Fórmula del azúcar. C6H12O6. Esa es la fórmula del azúcar. Entonces tenemos que las moléculas de agua tienen la capacidad de romper esos enlaces del azúcar para poderse unir, para poderse juntar. Entre los átomos de la misma naturaleza se buscan y los que no son de la misma naturaleza pues quedan libres en el ambiente. Entonces, por ejemplo, este H2 y este H12 son de la misma naturaleza porque ambos son hidrógenos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se unen, se compactan de inmediato. Le echamos el azúcar al vaso de agua y de inmediato lo que hacen es, se buscan los iguales. Hidrógeno con hidrógeno se pegan. Entonces ya empezó el proceso de disolución. Si hablamos entonces del oxígeno con el oxígeno, entonces estos dos también se unen, hicieron proceso de disolución. ¿Quién me queda libre? El carbono. Entonces el carbono, ¿qué es lo que hace? Busca a ver dónde se puede pegar, dónde se puede unir. Y en ese orden de ideas, él busca cantidad. Entonces tenemos 14 hidrógenos contra 7 oxígenos. ¿Dónde ustedes creen que se pueda pegar este carbono? ¿Al hidrógeno o al oxígeno? Vuelvo otra vez. Al oxígeno. Al oxígeno, muy bien. ¿Por qué? Porque ya tengo 14 hidrógenos, es el que más tiene. El oxígeno en este caso tiene 7, más 6, 13. No llega a igualarlo, pero sí por lo menos le queda cerca. Por eso el agua tiene la capacidad de disolver al azúcar. Pero ¿qué sucede? Si hay exceso de azúcar, ¿será que el agua la puede disolver? Abran micrófonos. No, señora. Se podría, pero con dificultad. Se podría con dificultad. Entonces, ¿ustedes qué utilizarían para que esa agua disuelva el azúcar? ¿Qué se podría hacer? Una licuadora. Una licuadora, sí. ¿Qué otra cosa? Hervir el agua. Candela, Que profe. el agua esté caliente. Sí. ¿Otra? Candela. Pues candela y caliente y calor, creo que por ahí dijeron, bueno, eso es lo mismo. Mezclarlo, ¿no? Mezclarlo, agitarlo, también cabría la posibilidad. ¿Para qué? Para que sea más rápido. Para que Calentarlo.
la molécula de agua y la molécula de azúcar se rompan y sea más rápido que los iguales se busquen. ¿Qué sucede? Cuando hay exceso de azúcar, pues la cantidad de agua, estos ya no pueden buscar sus hermanitos, porque ya hay demasiados y ya no pueden tener más. En ese sentido de las cosas, el azúcar empieza a decantarse, empieza a sentarse en el recipiente y ahí termina el proceso de disolución. ¿Cuándo hay proceso de disolución? Cuando el soluto y el solvente se mezclan íntimamente, es decir, cuando el solvente disuelve al soluto. Eso no siempre pasa. ¿Será que el agua puede disolver una piedra? No. No, de inmediato no lo hace. El agua no disuelve las piedras, con el paso de los años la desgasta, le va quitando partes, le va quitando pedacitos, pero eso no quiere decir que la disuelva, no lo hace. ¿El agua disuelve la arena? No, queda ahí No, sopa no. de arena, porque igual no se disuelve el grano. Exactamente, no lo logra hacer. Pensemos en el mar. En el mar el agua no disuelve la arena. De hecho, pueden llegar a generar una solución, es decir, están en constante contacto, pero entre ellas no se disuelven, ¿cierto? No hay ningún problema. El agua llega hasta cierto punto de la arena, la arrastra, vuelve y se la devuelve, vuelve y la arrastra, vuelve y se la devuelve, pero no la disuelve. Diferente sucede a la arena de río. Si ustedes han estado en una construcción, bien sea de su casa o por ahí cerquita, han visto que le echan agua a la arena y el agua se va volviendo como amarilla. Esa arena es de río y ella sí se disuelve por los componentes químicos que trae. En cambio, el agua del mar, por ser salada, no logra disolver la arena. Ahí hemos tenido en cuenta el proceso de disolución. ¿Cómo el solvente logra disolver al soluto? Y las clasificamos en concentradas y en diluidas. ¿Cómo se llama ese proceso que permite que los átomos rompan sus moléculas? Se llama solvatación. ¿Listo? Ese es el término correcto. ¿Qué quiere decir? Que hay unos átomos que van a ganar electrones y hay otros átomos que los van a perder. Es decir, que hay una sustancia que va a permanecer en el ambiente y otra que va a desaparecer. En el caso del agua con el azúcar, ¿qué sustancia es la que desaparece? El azúcar. El azúcar. Perfecto, el azúcar desaparece. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que hay dos términos importantes que son polar y apolar? En este caso del agua y el azúcar, las sustancias eran polares o apolares. ¿Polares o apolares? Polares, ¿no? Muy bien, polares, porque recuerden que una solución es sinónimo de sustancias polares. Polares, ¿qué quiere decir? Que se mezclan. ¿Y se mezclan gracias a qué? A ese proceso de solvatación que se cumple entre los cationes y los aniones. Estas son pérdidas y ganancias de electrones. ¿Para qué? Para poder mezclar dos sustancias. ¿Será O sea que Dime. en sí las sustancias heterogéneas son apolares. A eso les iba a decir. Las sustancias heterogéneas son apolares y es porque se crea una barrera entre ellas. Las polares mezclan sus átomos, logran reunir sus átomos de la misma naturaleza y los que no son de la misma naturaleza pues se pegarán a aquel átomo que más poquitos, digamos que capacidad tiene. En cambio, las apolares no. Las apolares lo que hacen es que crean una barrera. Entonces, por ejemplo, tengo agua y aceite. Vamos a ver el intermedio entre el aceite y el agua. ¿Por qué no se mezclan? Pues primero porque no son de la misma densidad, es decir, que hay uno más pesado que en otro. En ese orden de ideas, ¿quién pesa más, el aceite o el agua? El agua no es el El fluido más agua es pesado. el más pesado porque es el que se va al fondo. Es el que más fuerza de gravedad tiene para irse al fondo del vaso. El aceite es el que menos pesa.
Diferente es el término de viscosidad. Viscosidad es lo grueso de la sustancia, lo espeso. ¿Quién es más viscoso, el aceite o el agua? El- El aceite es más viscoso, ¿cierto? Porque es más espeso. Entonces hemos tocado dos términos ahí importantes. El primero es densidad, el peso de la sustancia. Entonces es más densa el agua que el aceite. Otro ejemplo, ¿quién es más denso, Martín o yo? La profe ni. La profe. Ay, sí, claro, yo soy más densa, sobre todo. El más Martín, denso es Martín porque sí. pesa más que yo. Ay, que va, yo peso 20 kilitos. No, sí, claro, pero cada pierna, amiguito. Bueno, el caso es que es más denso Martín. Y en el caso de la viscosidad, ahí sí ya no nos podríamos comparar entre los dos porque es qué tan gruesa, qué tan espesa es esa sustancia. En este caso, pues es más espeso el aceite. Ahora bien, si miramos en el intermedio de estas dos sustancias, los átomos lo que están haciendo es que están peleando. Esos átomos no permiten compactarse y es porque ellos se encuentran uno frente a otro. Entonces no permiten que las sustancias se mezclen. ¿Por qué no lo hacen? Porque son de carácter apolar y los elementos que componen tanto al aceite como al agua no se pueden combinar entre sí. Químicamente no lo hacen. Ustedes me dirán, profe, yo puedo hacer el experimento de meter un vaso de agua y aceite a la licuadora y ¿se combinan o no se combinan? De pronto lo hagan, pero con el paso del tiempo vuelven a separarse, porque los átomos están frente a frente. Eso no sucede con las soluciones, y es porque en las soluciones lo que hacen los átomos es que se buscan. Ellos dejan el espacio para poder, digamos que compenetrar uno con otro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras que estos pelean, estos se unen, y a esto se les llama el proceso de disolución. ¿Quién se encarga de hacer eso? El átomo. Eso nosotros no podemos alterar esa naturaleza. Los átomos son los que los hacen dependiendo de sus características físico-químicas. Nosotros podemos acelerar el proceso de disolución y más adelante lo vamos a ver, que agitando, que poniéndole temperatura, que por medio de presión, que por medio de un centrífugo, que es el caso de la licuadora, lo podemos hacer. Pero lo más importante es que la disolución solamente se da en las soluciones homogéneas, ¿listo? Importantísimo el tiempo. Hay unas que son más rápidas que otras, pero eso no quiere decir que las sustancias finalmente no se mezclen, ¿listo? Bueno, hasta ahí, ¿quién tiene dudas? Que no sea del peso de Martín y el mío. No, profe, todo bien. Además, Martín está rellenito de amor, profe. Bueno, sí, también es cierto. Bueno, ya después le haremos bullying a Martín. Esto, en cuanto al tema de las... ¿Cómo? También de comida, profe. Bueno, y de otras cosas, pero mejor dejémoslo hasta ahí. Resulta que este término de disolución es muy importante, porque si la disolución no existiera, las sustancias no podrían mezclarse entre sí y todas las sustancias serían heterogéneas. Entonces no habría la posibilidad de tener mezclas, digamos que compactas. Entre más soluciones hayan, más compacta va a ser esa mezcla. Eso quiere decir que va a ser más resistente. Entonces, por ejemplo, ¿de qué está hecho el vidrio? ¿Quién sabe de qué están hechos los De vidrios? arena caliente. De arena De y qué vidrio. más. Piedras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Y tritura la fuego. piedra para convertirla en arena. ¿Pero qué otro componente tiene? Arena y qué más. Y fuego, porque ¿qué más? Bicarbonato de sodio. Tiene arena, ¿Vale? bicarbonato de sodio y lo ponen a calentar a una temperatura más o menos de unos 500 grados Celsius, que ya es una temperatura bastante alta. ¿Qué sucede? Los granitos de arena se van cristalizando y antes de cristalizarse se unen, se compactan uno con otro. Y la función del bicarbonato de sodio es que los átomos que eran planos lo que hagan es que se ensanchen, se engorden un poquito. Y al engordarse y unirse uno con otro, pues entonces eso es lo que va formando el vidrio.
Cuando ustedes tengan la posibilidad de ver un vidrio roto, sobre todo los de los carros, los que son encauchetados, los que tienen el parabrisas, se van a dar cuenta que esos vidrios son unos trocitos. Y esos trocitos primero son porque tienen plástico y por eso no se rompen tan fácil. Y si se rompen, como que no botan la esquirla, sino que son granitos. Y lo otro es que la cantidad, el exceso de bicarbonato de sodio y la temperatura tan alta hace que los átomos se hinchen, se inflamen. Y en ese sentido de las cosas se mezclan perfectamente la arena con el bicarbonato de sodio. ¿Será posible que después de que un vidrio se rompa yo lo pueda fundir para convertirlo nuevamente en arena? No, Profe, señora. imposible. ¿Ustedes qué creen que harán con esos vidrios rotos? Bueno, uno los saca a Volverlos la en basura, periódico y botarlos. pero ¿y qué harán con ellos? Los trituran y no se hacen, harán otra cosa. Los reutilizan efectivamente, pero ya no sirven para hacer vidrio. Si los utilizan para hacer vidrio, ya sería, por ejemplo, para los que son encauchetados, que ya tienen el componente del caucho, ¿no? Es adicional. Pero no quiere decir que un vidrio que se rompió lo lleven, lo reprocesen y vuelva a ser un vidrio normal. No, porque ya el proceso de disolución se rompió. Y en ese orden de las cosas, pues eso ya no va a servir para nada. ¿Listo? Si los átomos no logran ser polares, no logran juntarse perfectamente, pues simplemente la solvatación no va a servir para nada. No habría ese proceso de solvatación, ¿listo? Nosotros, digamos que manualmente no lo podemos hacer. Nosotros no podemos mezclar esos átomos. Yo no le puedo decir al sodio y al cloro que se unan. Químicamente no existe ningún laboratorio en el planeta que lo haga. Se hace desde el punto de vista natural. ¿De dónde viene la sal, por ejemplo? Del mar. Del mar. Y del océano. ¿Por qué? Porque como esas aguas son saladas, el agua ya no pudo disolver más la sal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La tiene que ir acumulando. Y la acumula en arrecifes, vuelve islas de sal. El ser humano se dio cuenta que esas islas que saca el océano y que saca el mar eran consumibles y para ello creó unas máquinas que permiten la refinación de ella. Entonces tenemos piedras de sal gigantes, piedras de sal muy grandes que pueden tener más o menos el tamaño de una casa. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues que la destruyen, generalmente lo hace el humano la va sacando por pedacitos, la meten a una máquina y esa máquina la tritura, es un molino grande, y la saca en forma de polvo, en forma de gránulos. Esa Con es la eso sal que la nosotros venden, consumimos. Dime. la venden. Sí, sí, de hecho los que tienen zonas costeras, porque no en todas las partes del planeta se producen, digamos Colombia tiene varias zonas costeras, pero nosotros no tenemos arrecifes de sal, o sea, no hay como la producción en masa. De pronto tengamos uno o dos, pero hay países que sí lo tienen en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, los países de Medio Oriente, como ellos en algún momento estuvieron bajo el agua, pues allá sí se produce la sal, digamos que en mayores cantidades. Acá la producimos, pero no es tanto. Afortunadamente la sal no es un producto que nosotros consumamos en cantidad. Ustedes se pueden dar cuenta que su mamá en el mercado echa 1 kilo de sal y echa 3 kilos o 4 kilos de azúcar. Y es lo que se consume. ¿Por qué? Porque el azúcar nos brinda energía en el cuerpo. La sal también lo hace, pero el azúcar lo hace en mayor cantidad. Entonces, por eso La la glucosa. consumimos más. La glucosa que sirve ¿para qué? Pues para la sangre. ¿Quién controla la glucosa en el cuerpo? Las Pero una mitocondrias. Los glóbulos. Bueno, sí. Ahí tienen razón en varias cosas. Las mitocondrias son las que nos dan energía. Eso quiere decir que ellas reciben el azúcar que nos brindan el alimento, la guardan y la liberan. Entonces, cuando nos está dando sueño, pero sabemos que tenemos algo que hacer, las mitocondrias son las que se activan, se ponen las pilas y nos permiten trabajar. En el caso de los glóbulos, tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Dentro de los blancos va la insulina, que la produce el páncreas, y ella es la que se encarga de controlar la glucosa en el cuerpo. Entonces, para eso necesita sal.
No quiere decir que la insulina sea salada, o no quiere decir que usted tiene un problema de diabetes, por ejemplo, entonces es porque tiene alta el azúcar, vaya como hace un kilo de sal y la regula. No, eso no quiere decir, sino que lo que quiere decir es que hay como una función que cumple la sal para que se produzca la insulina que va a controlar la glucosa. ¿Listo? Bueno, en cuanto a este proceso de disolución, creo que no es más. No es más el tema. Pero no sé si ustedes tienen alguna duda, inquietud, algo que decir. Profe, una No, pregunta. tiempo. ¿La insulina necesariamente ayuda a los diabéticos o tiene otra función? La insulina no es que ayude a los diabéticos, lo que pasa es que nuestro cuerpo produce insulina por naturaleza. El encargado de eso es el páncreas. El páncreas recibe la comida salada que se obtiene, lo que nosotros comemos, y él la convierte en insulina. Pues no toda, ¿no? La que necesita. Y esa insulina la envía por medio de los glóbulos blancos para que ellos vayan y controlen la energía que están liberando las mitocondrias. Entonces se produce por naturaleza en el cuerpo. Cuando el cuerpo no la produce es cuando se tiene que inyectar. Si los diabéticos no se inyectan la insulina, pues se mueren. Y es porque el páncreas no les produce nada de insulina, o si les produce es muy mínima, y no hay quien controle el azúcar en el cuerpo. Entonces, si no se produce, hay que inyectarla, pero hay que hacerlo sí o sí, porque es una sustancia necesaria para la vitalidad de nosotros. De hecho, que la insulina es nueva. Antes la gente se moría y no sabían por qué. Ya después se dieron cuenta que la insulina la produce el páncreas, y gracias a la insulina que producen las vacas y los cerdos del hígado del páncreas de ellos es que nosotros podemos tener insulina, porque no se producen en los laboratorios, es muy difícil. Lo que hacen los científicos es que les sacan la insulina a las vacas y a los cerdos y la componen, le hacen una formación química, la rinden, por decirlo de ¿Y no alguna se manera. muere, profe? No, nosotros no la podemos producir. La rinden y ahí sí ya la podemos inyectar para nosotros. Pero ¿Y los cerdos cuando le sacan eso no se mueren? no, porque las vacas y los cerdos tienen un sistema inmune muy similar al de nosotros. Entonces no hay ningún problema. Tanto así que el primer trasplante de hígado que se hizo lo sacaron de un cordero. Cogieron al corderito, al chivito, y lo pusieron, le sacaron el hígado, un pedazo del hígado, se lo trasplantaron a un humano y se dieron cuenta que funcionaba, porque las características son muy similares, entonces no hay ningún problema. De hecho, hay una investigación científica que dice que ahorita en este momento se están haciendo orejas en los ratones. Entonces lo que hacen es que el ratón, primero, no tiene pelo porque ya es modificado genéticamente, y segundo, le ponen un pedacito de oreja en la parte de arriba del ratón, le hacen como un injerto. Le hacen Sí, una profe, yo vi eso. Sí, le hacen una aberturita al ratón, le ponen un pedacito de oreja a esa abertura que está en la espalda del ratón, y la oreja va creciendo hasta que se convierte en una oreja normal, y esas son las que tienen, digamos que como en estudio, a ver si de pronto se las pueden poner a las personas que nacen sin orejas. El oído es diferente, ¿no? Estamos hablando desde la oreja, del cartílago. De lo Entonces, estético. eso. Fíjense que los animales pues ahí nos sirven. Ellos nos dan sus capacidades. Pero pues simplemente son investigaciones. Tocas esperar a ver con qué salen más adelante. Bueno, chicos, entonces ya me va a sacar la reunión. Sin embargo, volvemos a ingresar con el mismo link. Primero para llamar a lista, y segundo, mientras que ustedes trabajan, pues me pueden ir preguntando y van solucionando el trabajo que tienen que realizar. Profe, Dime. y como usted dijo Presente. sobre lo de la insulina, algo parecido pasa con los que tienen hipoglicemia, ¿no? Lo que pasa es que los que somos hipoglicémicos, el problema es que el páncreas produce la insulina, pero cuando a él se le da la bendita voluntad. Porque resulta que nosotros tenemos que comer cada 2 horas. ¿Y para qué lo hacemos? Para recordarle al páncreas que tiene que producir insulina. En el caso de los diabéticos es porque el páncreas, digamos que muere, por decirlo de alguna manera, y no la produce de ninguna forma. Y los hipoglicémicos es para recordarle al páncreas. Cada vez que llega el alimento, entonces el páncreas se acuerda que tiene que producir la insulina, entonces nos mantiene regulados.
Si nosotros dejamos de comer durante 3 o 4 horas, ya empezamos a sentir debilidad y nos podemos desmayar. Y es porque se suben los niveles de glucosa en el cuerpo y bajan los niveles de insulina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comer. Pero nosotros también tenemos que aprender a identificar qué alimento pide el cuerpo. Entonces, tú que eres hipoglicémica te habrás dado cuenta que a veces la saliva es dulce. Entonces, tú tienes jaqueca de comer algo dulce. O a veces la saliva es salada. Entonces, por ejemplo, te sirvieron en el almuerzo, no sé, un arroz con leche. Te comes el arroz con leche, pero eso no te deja satisfecha. Tú tienes que comer algo de sal. O viceversa. Comiste algo de sal, pero necesitas comer algo de dulce. Y eso nos pasa a los hipoglicémicos porque el páncreas funciona gracias a las órdenes que le da el cerebro. Entonces, por esa razón, pues tenemos que estar comiendo cada cierto tiempo. Y si no, pues graves. No es que nos volvamos diabéticos, porque no pasa de ahí. Un hipoglicémico no se va a convertir en diabético, pero sí va a causar, digamos que afectaciones en el cuerpo. De hecho, que es solamente como aprender a vivir con la enfermedad, porque tampoco nunca se nos va a quitar. O sea, el páncreas nunca se va a volver cuerdo y va a decir, bueno, ahora sí me toca producirla obligatoriamente. No, siempre nos va a tocar recordarle que produzca la insulina. Bueno, mis amores, entonces, yo creo que ya en 50 segundos me saca de la reunión, volvemos a ingresar, llamo a lista y mientras tanto ustedes van solucionando la actividad. Con eso pues me pueden ir haciendo las preguntas que tengan para la solución de la misma. ¿Listo? Por el momento como que disfrutemos que las clases están así como cheverongas, mientras que llega la parte de la matemática que es el quiebre, que ya va a llegar por ahí en unas 2 o 3 clases más.